Eusko Ikaskuntza tenía previsto celebrar su 7º Congreso de Estudios Vascos en Estella entre los días 6 y 13 de septiembre de 1936. El programa se dividió en 11 secciones de trabajo, una de ellas dedicada a navegantes y pescadores vascos, donde se iban a presentar 4 ponencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales. Entre estos últimos, un historiador canadiense, Edmond Buron, quien iba a exponer los resultados de la más amplia investigación hasta entonces realizada en torno a la historia de la navegación vasca en aguas del Atlántico. Aquel congreso no llegó a celebrarse a consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio y, en consecuencia, las ponencias previstas para su publicación quedaron inéditas. En el caso de Edmond Buron han transcurrido casi 90 años hasta que su trabajo ha visto la luz, y ello a pesar de su evidente interés, como nos va a explicar quien se ha encargado de la edición del texto que lleva por título Le Basque dans l'Atlantique. Juan Aguirre. Gabón, encantado como siempre, Eva, de poder entrar en la mecánica y traer temas que, bueno, me parece que pueden ser de interés, como este que acabas de presentar, y a propósito del cual vamos a hablar con Antón Ugarte Muñoz. Antón es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Vasca, doctorado en la misma y en Filosofía de los Valores y Antropología Social, con una tesis que recibió el premio extraordinario a la mejor tesis, una tesis sobre Euskaltzaindia en la posguerra, y además tiene un máster oficial en estudios avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio por la Universidad Pública de Navarra. Es autor de diversas investigaciones sobre aspectos de la vida cultural del país en el siglo XX, y profesionalmente su vida está vinculada al mundo de las bibliotecas y de los archivos, y por supuesto es socio de Eusko Ikaskuntza. Gabón, Antón. Gabón, Juan. Gabón. Y Eva, muchas gracias por invitarme. Responsable de la edición y del estudio introductorio, un amplio estudio introductorio a este libro, Le Basque dans l'Atlantique, de Edmond Buron, que se publica por primera vez gracias a la Fundación Jura Baskonia y la Universidad del País Vasco, EU. Primero, previamente a nada, Antón, se publica la introducción y el análisis preliminar tuyo está en castellano, pero el texto se ha conservado tal cual es el original en francés. Esto... Eso es. Estoy en cierta medida arrepentido porque veo que el conocimiento del francés, y lo sabéis bien, entre las nuevas generaciones es bastante escasito, y veo que puede ser una dificultad añadida, pero al ser una edición, digamos, académica, científica, y el texto original en francés, no me atreví a meterle mano con una traducción. No sé, si tiene mucho éxito, quizás más adelante se pueda traducir. Bueno, pues evidentemente la primera pregunta que corresponde a Antón es quién era Edmond Buron y de dónde partió el interés de este historiador canadiense por la historia naval vasca. Pues Edmond Buron nació en la provincia de Quebec, en Canadá, en 1874, y era un empleado del Servicio de Archivos canadiense, pero en París, en la sede de París. Debido a este trabajo, residió la mayor parte de su vida en Francia, hasta que fallece en 1942 en plena Guerra Mundial. Y como historiador y como canadiense siempre le interesó el tema del descubrimiento de América, de lo que se llamaba el Nuevo Mundo entonces, ¿verdad? Y de ahí llegó eventualmente a la historia marítima vasca y a sus actividades en el Atlántico Norte, desde Terranova hasta el Círculo Polar Ártico al norte de Europa. ¿Su contacto con el tema vasco cómo llega? ¿Viene aquí? ¿Está aquí en alguna ocasión también, verdad? Visita Donostia en 1934-35, no está claro, él no se acuerda en una carta que escribe al respecto. Y se cita precisamente con miembros de lo que era Eusko Ikaskuntza de entonces. Y a raíz de estos contactos, él iba a presentar, como habéis dicho en la introducción, este trabajo sobre los vascos en el Atlántico Norte en lo que hubiera sido el Congreso de Estudios Vascos del año 1933-36 en Estella. Pero desgraciadamente, como bien habéis dicho, la Guerra Civil Española impide este congreso y el trabajo queda inédito. Bueno, inédito y además podríamos decir que incluso olvidado. Lo sorprendente es que todavía en la década de 1960 los especialistas en historia naval vasca desconocían su existencia. Bueno, ¿qué sucedió para que pues quedase tan escondido el trabajo de este canadiense? Pues mira, se conserva una carta de Edmond Buron poco antes de morir, de octubre de 1941, que le escribe desde Francia a San Sebastián a Julio Urquijo, uno de los miembros de Eusko Ikaskuntza y director de la Revista Internacional de Estudios Vascos, para ofrecerle el manuscrito de Le Basque dans l'Atlantique, precisamente, y publicarlo en esta revista.
pero en el año 1941, como bien sabéis, estamos en plena dictadura franquista y no hay ninguna posibilidad de que la RIEF se publique. Y por ese motivo, y porque en el fondo Julio Urquijo que hay ahora en el Coldo Michelena no existe copia de este manuscrito, yo creo que nunca llegó a San Sebastián. Y esa es la razón por la que fallece Burón y este manuscrito queda en el olvido hasta que la familia eventualmente cede una copia a los Archivos Nacionales de Canadá, y será esta copia la que se utiliza a partir de los años 60 por algunos muy pocos historiadores canadienses. ¿Tú has utilizado esa? Sí, yo he utilizado hay más copias en otros centros canadienses que también he manejado, pero son prácticamente de la misma. Entendido. Y bueno, ¿cuáles eran los objetivos del investigador al ponerse a este trabajo? Cuando el Burón concluye este trabajo, la historia marítima del País Vasco y de las pesquerías en el Atlántico Norte, Terranova no tiene el desarrollo que tiene ahora actualmente, gracias a historiadoras que conocéis bien como Selma Huxley, la anglo-canadiense que falleció en 2020. Burón se inscribe en una etapa previa a esta. Es un historiador positivista, como los del siglo XIX y principios del XX, muy aferrado a los documentos, al archivo y a la biblioteca, y que todavía tienen una perspectiva de la historia como muy aferrada a la política, no tanto a los hechos económicos y sociales. Y bueno, este hombre recorrió archivos de varios países, ¿no? Dices España, Dinamarca, Noruega. Bueno, hay cantidad de referencias bibliográficas en el texto, que dice que es un texto muy bien soportado, con muchas referencias a libros, a temas a documentos de archivo. Ahí hay un trabajo notable. De hecho, es una gran recopilación de todo lo que en ese momento se sabía sobre el tema, básicamente, ¿no? Efectivamente. Él es un historiador muy riguroso, trabajador, como he dicho, del Servicio de Archivos canadiense, y muy acostumbrado a utilizar esas fuentes archivísticas francesas, pero quizás en este caso también hay que destacar el uso que hace de la colección Vargas Ponce del Museo Naval de Madrid, que son las copias que hizo el marino Vargas Ponce a principios del siglo XIX, de documentos guipuzcoanos, muchos hoy destruidos, y sobre todo quería citar el uso que hace del Archivo Nacional de Copenhague y del fondo de lo que era la Chancillería del Reino de Dinamarca-Noruega. Es decir, el reino que en la Edad Moderna tenía una soberanía amplísima en todos estos territorios marítimos en los que los pescadores vascos tuvieron una enorme actividad. Groenlandia, Islandia, norte de Noruega y lo que es el archipiélago de Svalbard. Pescadores hacia los que tenía una admiración enorme. Habla de ellos, de los héroes del mar, ¿verdad? Porque bueno, tú también ya indicas en el texto de pasada de que, bueno, ese tono épico, a veces un poco inflamado, es propio también de los historiadores de su época. Exactamente, tienes toda la razón. Y muy especialmente me da la impresión de los historiadores de las marinas nacionales. Se ponen muy épicos con estas cosas. Y bueno, aquí tenemos a uno que siendo franco-canadiense y muy patriota en ese sentido, pues tenía una gran admiración por los marinos vascos. El primer capítulo de este libro trata sobre la denominada teoría precolombina, según la cual navegantes de origen vasco llegaron a las costas de Norteamérica mucho antes que Cristóbal Colón y que otros exploradores europeos. ¿Qué posición tenía Burón al respecto? Efectivamente, esta hipótesis precolombina, por llamarla de alguna manera, tiene una tradición bastante larga, porque empieza ya en el siglo XVII con Etienne Cleirac, un jurista bordelés, y se repite mucho esta afirmación suya de que llegaron antes que Cristóbal Colón y otros exploradores. En cuanto a Burón, él presenta muchísimos documentos, ya hemos dicho, de archivos notariales, etcétera, en los que se afirma o se ve que sí ya existía una gran actividad en el Atlántico de marinos vascos a finales del XV y principios del XVI. Él es un historiador riguroso y escéptico y no afirma en ningún momento o no da ninguna prueba de que efectivamente los vascos llegaron antes que Cristóbal Colón, para entendernos. De todas maneras, él, así lo dice en el texto, no cree que este descubrimiento se deba a un único agente, es decir, por ejemplo, los pueblos vikingos, sino que es un proceso largo de muchísimos siglos en el que intervienen muchísimos pueblos europeos occidentales y entre ellos los vascos. O sea, no lo niega, pero no nos da la exclusividad en absoluto. Exactamente, sí. Exactamente. Oye, Antón, y la investigación ofrece además numerosísimos datos sobre la navegación vasca en el Atlántico
en el tránsito entre la Edad Media y la moderna, sobre todo asociado a la pesca del bacalao. Y muy llamativamente sostiene Burón que muchas de las singularidades políticas vascas, que fueron amparadas por los reyes castellanos y por los reyes franceses, tenían su base, su razón de ser en ese poderío naval. Eso ¿nos lo puedes explicar un poco? Bueno, yo sin ser especialista en el tema, la verdad es que resulta sorprendente comprobar que en una época de mucha tensión y de gran rivalidad entre las coronas de Castilla y de Francia, las provincias costeras vascas gocen de unos acuerdos comerciales transfronterizos que permiten a guipuzcoanos, a vizcaínos y a labortanos continuar con sus actividades pesqueras y marítimas sin estar sujetos a las represalias gravísimas de los periodos de guerra, ¿verdad? En opinión de Burón, esta aprobación real de estos tratados llamados de buena correspondencia solo puede entenderse como consecuencia de la aportación técnica vasca a las marinas de estos reinos, que resultaba de alguna manera insustituible, y por eso se les respetaban estos tratados. O sea, en tiempo de guerra podían seguir faenando, podían seguir haciendo su labor, eso es. Lo cual era una cosa excepcional, obviamente. Y de alguna manera estaban incluso protegidos frente a corsarios y todas estas represalias habituales entre reinos que están en guerra o en conflicto permanente. Durante estos siglos. Sí, o sea, entonces a eso se refiere cuando dice esas singularidades políticas, ¿no? Sí, como dices, se refiere a que los reyes de Castilla y de Francia de alguna manera aprueben estos tratados comerciales transfronterizos entre guipuzcoanos y labortanos. Eso es. Tenemos que mencionar también otra pesquería que dio fama a los arranzales vascos y prosperidad además a nuestros pueblos, como fue la caza de la ballena en aguas del norte europeo hacia el siglo XVII. ¿Qué aporta Burón al respecto? Sí, como decía antes, uno de los archivos más destacados del trabajo de Burón, que Burón emplea en su trabajo, es este del Nacional de Copenhague, que ya entonces era poco tratado en Europa Occidental y en América, y sigue siendo ahora mismo también un tema bastante desconocido. Gracias a este archivo y a los fondos del Reino de Dinamarca-Noruega de la Edad Moderna, pues Burón puede dar muchísimas pruebas y testimonios de esta actividad ballenera vasca en aguas escandinavas y del Océano Ártico hasta el siglo XVII. En el siglo XVII de alguna manera se acaba por las rivalidades comerciales entre las grandes potencias, ¿no? Pues Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca, etcétera. Que venía desde la Edad Media. Efectivamente. La verdad es que es un tema apasionante y del que hay muchísimo trabajo por hacer. Yo estuve este año en un congreso organizado por Albaola y hubo muchas aportaciones sobre la presencia vasca en Islandia y la verdad es que es fascinante. Verdaderamente que sí. Bueno, entonces ya ha hecho este repaso, Antón, y ya a modo de balance, a ver qué valor, qué actualidad, si es que la tiene, se puede reconocer a la investigación del bueno de Edmund Burón. Pues por un lado hay que tener muy en cuenta que el trabajo se concluyó en 1936. Entonces, por un lado tiene un valor historiográfico, es decir, un valor como aportación a la historia marítima vasca en relación a toda la historia y de los historiadores que han escrito sobre el tema. Burón, de alguna manera, es el enlace entre estos historiadores positivistas de los siglos XIX y principios del XX y luego todos estos historiadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el que siempre hay que citar a Selman Huxley con sus trabajos revolucionarios y admirables totalmente. Pero fuera de este valor historiográfico, creo que también aún a día de hoy sigue siendo un libro de gran interés para los especialistas, y me consta, por ejemplo, me refería antes al Congreso de Albaola, que el director científico de Albaola y director del Museo Marítimo Vasco, Euskal Itxas Museoa, Xavier Alberdi, lo ha leído con muchísimo interés y va a escribir una reseña del libro para la revista Iura Vasconia. Ajá, muy interesante. Lo que no nos has contado, Antón, es cómo accediste tú al manuscrito, quiero decir, cómo lo rescataste del olvido. Sí, como decía Juan, yo no soy especialista en historia marítima vasca, ni muchísimo menos. Yo me he dedicado al estudio de la cultura y los actores culturales vascos de la cultura vasca en el siglo XX. Y
estudiando a Eusko Ikaskuntza, al Congreso de Estudios Vascos desde el año 36, llegué hasta Edmond Burón y el trabajo que iba a presentar entonces y que no se ha presentado pues hasta hoy. Bueno, de algo sirvió nuestro trabajo también con motivo del centenario, ¿no? Efectivamente. Digo yo. Sí, se publicasteis cosas muy interesantes, la historia de Eusko Ikaskuntza, no solo la de entonces, sino la de actual, que sigue hoy. Sí, un tochazo de muchos kilos, pero ahí queda. Sí. Para la posteridad. Efectivamente. Juan, vamos a recordar cómo se llama el título, o sea, cuál es el título de este libro de Anton Ugarte. Le Basque dans l'Atlantique. Bueno, el libro de Edmond Burón, perdón. Sí. Con edición e introducción de Anton Ugarte. Exactamente, eso es. Le Basque dans l'Atlantique, un trabajo muy bien dicho, de Edmond Burón, con edición e introducción de Anton Ugarte, que lo ha recuperado, como nos acaba de contar, con el apoyo de la Fundación Jura Baskoniae y la Universidad del País Vasco, EU, como los responsables de su publicación. Perfecto, pues dicho queda. Vamos a despedir a nuestro invitado, Juan, y a ti te vemos en un par de semanas, bueno, siempre y cuando el fútbol no nos estorbe la emisión de los viernes.